Buenas tardes, compañeros. A continuación se les va a hablar sobre el tema de cirrosis hepática. Nos vamos a adentrar desde qué es, sus causas, la fisiopatología y fisiología, además de los síntomas, el tratamiento clínico y por supuesto lo que es el tratamiento nutricio, el cual es sumamente importante porque es el área donde nosotros nos desarrollamos. Primero que nada, ¿qué es cirrosis hepática? Esta viene siendo la consecuencia final de muchas enfermedades hepáticas crónicas. Es una condición médica en la que el hígado está cicatrizado y se encuentra permanentemente dañado. Sucede que el tejido cicatrizal va a comenzar a reemplazar el tejido sano del hígado y este va a evitar que el hígado funcione como normalmente lo hace. A medida que la cirrosis empeora, el hígado va a comenzar a fallar. La cirrosis puede aparecer por múltiples causas. Una de ellas puede ser por exceso de alcohol, infecciones virales, enfermedades autoinmunitarias, también puede ser producidas por un daño inducido por fármacos, colestasis y también por enfermedades metabólicas. En México, la cirrosis por alcohol es la causa más frecuente. Se considera que el tiempo requerido para que el tóxico origine cirrosis es de aproximadamente 10 años. Sin embargo, no todos los alcohólicos crónicos van a desarrollar esta enfermedad. También tiene que haber otros factores involucrados, factores nutricionales, inmunológicos y genéticos. Aquí en la presentación hemos puesto que una de las causas también viene siendo por la hepatitis viral de tipo B y C. Estos pacientes van a adquirir la infección por una vía parenteral, que puede ser por medio de una transfusión sanguínea, algún procedimiento médico quirúrgico o por inyección de drogas. Luego tenemos la cirrosis criptogénica, que esta es la cirrosis en ausencia de alcohol. Puede ser por medio de una infección viral, colestasis o enfermedad genética o autoinmunitaria. De hecho, esta es observada frecuentemente en pacientes obesos y que tienen diabetes. De enfermedades autoinmunes, en estas se encuentran la hepatitis autoinmune, la colongitis esclerante primaria y la cirrosis biliar primaria. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Sepúlveda. Yo les voy a platicar sobre la fisiopatología de la cirrosis hepática. Antes de comenzar con la fisiopatología, voy a explicarles un poco el funcionamiento normal del hígado, ¿no? Vamos a tener que va a estar conformado, como se muestra aquí en la imagen a la izquierda. Va a estar conformado por una serie de venas y arterias denominadas la tríada portal, que esta va a ser la arteria hepática, la vena porta y el conducto biliar. También tenemos que va a haber sinusoides. Estos sinusoides no es más que la misma ramificación de la vena porta, ¿no? Como se ve aquí en la imagen derecha, esta es la vena porta, entra al hígado y se ramifica para poder llegar aquí, lo que vendría siendo la vena central, y poder llegar a la vena cava y posteriormente al corazón, ¿no? También tenemos las células de Kufler, o también denominadas macrófagos. También tenemos a las células hepatocitas. En la parte de abajo tenemos a las células estrelladas o las células de Ito, que estas se van a encargar del almacenamiento de los lípidos, mayormente de la vitamina A. También tenemos las células endoteliales y el espacio de Dice, que básicamente este espacio es donde se encuentran las células de Ito, y en este mismo espacio va a haber fenestraciones en las cuales se va a generar ese intercambio de nutrientes. Lo que vendría siendo las fenestraciones son como estos espacios que hay entre las células endoteliales. Ahí no sé si se alcance a ver. Bueno, dicho esto, y ahora sí pues vamos a hablar un poquito sobre la fisiopatología, ¿no?
cómo es que se da y todo esto. Bueno, cuando el hígado sufre una lesión, las células de hito se van a activar y estas van a dejar de cumplir con su función principal, que es la de almacenar la vitamina A, y van a pasar a una generación en la proliferación y en la fibrogénesis. Básicamente va a haber fibrosis por medio de una síntesis de colágeno y de matriz extracelular, generando esta misma fibrosis, ¿no? Es una cicatrización, vaya, ¿no? Por el mismo daño que está sufriendo, ¿no? Es como una forma de repararse. Pero bueno, que el problema persiste, pues se genera esta fibrosis. Cuando que el problema no persiste, pues el hígado perfectamente se puede regenerar, ¿no? Pero como el problema está persistiendo, se genera esta fibrosis y hace que se agrande el espacio de Dice. Al agrandarse el espacio de Dice, por consecuencia, se van a estrechar los sinusoides y por ende pues va a haber un menor flujo en estos mismos. Y como había dicho antes, va a haber bueno, antes había dicho que por medio de las fenestraciones va a haber un intercambio, pero al momento de generarse toda esta patología, todo este problema, pues va a haber una pérdida, ¿no? En el intercambio de nutrientes entre los sinusoides y las células hepatocitas. Básicamente, pues va a generar que el hígado ya no pueda cumplir con pues, sus funciones normales, ¿no? Ahora, explicado un poquito más, tenemos que este espacio está así, ¿no? De esta manera. Y pues estas son las células de hito que pues van a empezar a generar esta fibrosis de manera muy excesiva, haciendo que toda esa fibrosis se empiece a incrementar y empiece a agrandarse el mismo espacio de Dice, ¿no? Como se va a agrandar ese espacio, pues se va a encoger o se va a estrechar los sinusoides, ¿no? Generando esto de sinusoides, ¿no? De pasar a esto, va a pasar a todo eso lo que le había dicho, ¿no? Entonces, aquí de una manera un poquito más cerca, esto vendrían siendo las fenestraciones, donde es donde se genera este intercambio de nutrientes de los sinusoides hacia lo que vendría siendo las células hepatocitas. Pero, pues como hay un aumento de la fibrosis, pues se puede decir que se tapa, no se desaparece. Entonces ya no se puede generar esto. Muy bien. Ahora sí, dicho esto, como va a generar todo esto, también va a generar un estancamiento, ¿no? En el flujo sanguíneo, precisamente en la vena porta, por el mismo estrechamiento de los sinusoides, generando así también una complicación llamada hipertensión portal. Ahora, antes de ir a las complicaciones, vamos a hablar ahora un poquito sobre como las etapas en sí del progreso de la cirrosis. Vamos a tener que va a haber una serie de causas que van a generar esta cirrosis, que la mayor o la más frecuente va a ser sí o sí el alcohol, y de una manera no tan frecuente, de una manera secundaria, por ejemplo la hepatitis, y otras patologías más que se van a dar en menor frecuencia. Pero bueno, vamos a tener que un hígado normal, que por medio de estas causas de una manera crónica, va a hacer que se genere un daño hepático inicial, que va a ser más que una inflamación y una ligera fibrosis. Y posteriormente esto va a generar un daño hepático intermedio, que es la fibrosis moderada, y va a haber alteraciones en la arquitectura o en la estructura del hepatocito. De momento aquí pues todavía es reversible, pero posteriormente pues va a haber ya un daño hepático avanzado, generando una necroinflamación, generando una formación de nódulos fibróticos regenerativos. Y ya
a su posterior va a haber una cirrosis hepática, que es una pérdida del parenquima hepático, generando un colapso de las estructuras hepáticas. Esto ya se va a volver de una manera ya irreversible, ¿no? Ahora, entrando un poco ya en las complicaciones de la cirrosis, vamos a ver que tenemos dos, que es son las consecuencias hemodinámicas, que en esta se basa la hipertensión portal, la disminución del volumen arterial efectivo, la formación de derivaciones intrahepáticas y la circulación colateral. En la otra parte tenemos que ver una disminución de la función hepática, que pues básicamente pues, va a haber una disminución en la síntesis de proteínas, una disminución en la conjugación de la bilirrubina, una disminución en la capacidad de detoxificación y también va a haber alteraciones en el metabolismo de las hormonas sexuales, ¿no? Ahora sí, dicho esto, vamos a regresar un poquito hacia atrás. Vamos a tener que después de haber explicado anteriormente todo lo de la fisiopatología, habíamos quedado que iba a haber un estancamiento en la vena porta, ¿no? Del flujo sanguíneo, ¿no? Por el mismo estrechamiento de lo que vendrían siendo los sinusoides, por la misma fibrosis, ¿no? Entonces, pues el cuerpo lo que va a hacer es que va a tratar de liberar esa presión, ¿no? O ese estancamiento por medio de la síntesis o también de la liberación del óxido nítrico, ya que este pues es un vasodilatador. Nada más que aquí el problema va a ser que pues no va a funcionar correctamente, ya que los sinusoides pues están sufriendo un problema en su estructura. Va a haber un defecto anatómico por lo mismo de esta fibrosis, ¿no? Que no va a dejar que se expanda, ¿no? Aunque haya una vasodilatación, esta misma fibrosis no va a hacer que se expanda, ¿no? Que se agranda. Entonces, se puede decir que va a ser inútil, ¿no? Todo esto. En la vena porta, pues sí se va a generar una vasodilatación. Esta sí se va a ver. Y también, pues va a haber una vasodilatación en otros vasos sanguíneos, como vendrían siendo los vasos sanguíneos gastrointestinales o gastroesofásicos, algo así. eh, que básicamente vendrían siendo estos. O también la vena mesentérica, que viene siendo la superior y la inferior, eh, pertenecientes del intestino, ¿no? Una del delgado y otra del grueso. Entonces, estas venas, como están acostumbradas a un flujo sanguíneo con, ¿cómo decirlo?, de mayor volumen, pues también van a generar problemas. Entonces, dicho esto, como la vena porta sí se va a poder vasodilatar, pues también va a haber todavía una mayor acumulación mayor en el flujo sanguíneo. Y pues en los sinusoides pues va a seguir estando igual, ¿no? Por lo ya antes mencionado. Ahora, dicho esto, al haber esta acumulación de la sangre del cuerpo, pues no va a ser posible el paso, ¿no? Hacia lo que vendría siendo el interior del hígado. Como esto va a seguir estando así acumulándose, pues no va a poder pasar correctamente, entrar, ¿no? No va a poder entrar correctamente hacia el hígado y ramificándose como lo hace normalmente. Entonces no va a poder pues sí, no va a haber un retorno hacia el corazón, ¿no? Como yo había dicho antes, esta ramificación entra para llegar aquí a la vena central, que esta va a ir hacia la vena cava y posteriormente al corazón, ¿no? Entonces no se va a poder generar esto. Y por consecuencia va a haber un retorno venoso disminuido y va a generar una disminución en el gasto cardíaco, provocando así una disminución del volumen arterial efectivo. En pocas palabras, pues no se va a poder regresar esta misma sangre o este flujo sanguíneo
como no va a poder entrar el hígado y el hígado cumple muchas funciones como la metabolización, la desintoxicación, este, se, todo se va a quedar aquí estancada, ¿no? Entonces, el corazón nunca va a recibir esto, ¿no? Que vendrá siendo, por ejemplo, los nutrientes. Y los nutrientes, y entre otras cuestiones que no van a poder ser mandadas, por ejemplo, hacia los órganos. Entonces, dicho esto, también va a haber otras complicaciones, como va a ser la formación de diversiones intrahepáticas. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Lo que va a pasar aquí es que el cuerpo va a intentar liberar esa sangre estancada, acumulada aquí en lo que vendría siendo la vena porta, para que de una u otra manera lleguen a las venas cava, por medio de, como ya he dicho, de estas derivaciones, que básicamente las derivaciones son formaciones, por medio de la vena porta, que básicamente la función que quieren cumplir es saltarse el hígado e ir directamente hacia la vena cava, ¿no? Entonces, aquí está el estancamiento, la acumulación. Entonces lo que va a pasar es que se van a formar nuevas venas aquí que van a ir directamente hacia la vena cava, ¿no? Aquí van a haber venas que se van a ir formando para llegar ahí directamente y ya que pueda pasar al corazón, ¿no? Pero también va a haber otra opción, ¿no? Que se le conoce como la circulación colateral, que esta opción es la de igual manera, ¿no? Va a querer liberar ese estancamiento por medio de la transportación de sangre hacia las venas gástricas, para así poder buscar vasos que se vayan comunicando con la vena cava. Por ejemplo, estas mismas, en el otro pues se crea, ¿no? A partir de la vena porta. Pero en la parte de la circulación colateral lo que va a pasar es que en vez de crearse, se van a ir por otras venas que ya existen, ¿no? Por ejemplo, las venas gástricas, que en este caso podría ser esta, que posteriormente, déjamelo otra vez, que posteriormente va a pasar aquí y que de alguna u otra manera van a conectar con la vena cava. Entonces esa también va a ser otra opción. Pero también esta misma circulación colateral puede generar otro factor que es un fenómeno llamado caput, caput medus, que básicamente es ¿cómo decirlo? Básicamente este fenómeno lo que busca es abrir vasos que ya antes se habían cerrado, como en este caso es la vena umbilical. Entonces, este fenómeno lo que va a decir es que se vuelva a activar esta vena, haciendo que pueda pasar por ahí el flujo sanguíneo e irse directamente hacia la vena cava, ¿no? Entonces es uno también de las complicaciones, vaya, de esta cirrosis, ¿no? Por este acúmulo que hay o este estancamiento. Muy bien. Dicho todo esto, ahora vamos a pasar de una manera un poquito más resumida de lo que había comentado anterior. Vamos a tener que va a haber una cirrosis hepática que va a generar una hipertensión portal. Posterior va a haber una vasodilatación de las venas gastroesofágicas, que esto va a traer complicaciones, por ejemplo, como las varices gastroesofágicas. Como había dicho, va a haber una vasodilatación por la síntesis de óxido nítrico, que pues también va a haber una vasodilatación en los vasos cercanos, que en este caso son los gastroesofágicos, y como estos no están acostumbrados a este mayor volumen, pues se van a generar estas varices, ¿no? También va a haber una vasodilatación esplácnica, que básicamente es en el vaso, es una esplenomegalía, es lo que va a generarse. También va a haber shoots intrahepáticos, o también denominados como derivaciones. Como había dicho anteriormente, básicamente no es más la formación de venas para llegar
directamente hacia la vena cava, ¿no? O sea, es esta creación de nuevas venas. También va a haber una disminución del volumen arterial efectivo, generando también complicaciones, ¿no? Como la cardiopatía cirrótica. Básicamente, pues como lo que había comentado también anteriormente, que es por el mismo, como no va a haber un retorno del corazón, o sea, como va a haber esta acumulación en la vena porta y nunca va a poder ingresar al hígado, pues nunca se va a regresar, ¿no? De hecho, por ejemplo, en los chus intrahepáticos se va a generar esta patología que es la encefalopatía hepática, que no es más que un daño, por ejemplo, en este caso en el cerebro, por como el mismo flujo sanguíneo no va a entrar al hígado y el hígado cumple una de las funciones como es la detoxificación, pues va a pasar directamente las toxinas, ¿no? Entonces pues va a generar esta patología. Y para terminar, tenemos que va a haber una afectación en las funciones obviamente del hígado, que para recordar tenemos que las funciones del hígado pues tenemos el almacenamiento, que pues en el almacenamiento cumple la función de almacenar glucosa, las vitaminas como la B12, la D y la K, y también tenemos el almacenamiento de hierro y de cobre, que estos se van a ver afectados. También tenemos las funciones como la degradación o la metabolización, como en este caso se vendría siendo la insulina, la metabolización de la insulina, la degradación de la bilirrubina, del amoníaco, drogas y entre otras cosas, ¿no? Que también se va a ver afectado. Y en la parte del metabolismo tenemos que va a ser la metabolización de lo que vendrían siendo los carbohidratos y de los lípidos. En este caso los carbohidratos, pues ahí es donde se genera la gluconeogénesis, la glucogénesis y la glucogenólisis. En la parte de los lípidos pues vamos a tener la síntesis de colesterol y la lipogénesis, ¿no? Donde también pues, va a haber una afectación, ¿no? En estos. Y también tenemos la parte importante que va a ser la de la síntesis, en este caso mayoritariamente las proteínas, por ejemplo la albúmina sérica, los factores de coagulación, la parte de la proteína C reactiva, prohormonas, apolipoproteínas y algunos otros, por ejemplo, componentes proteicos, aminoácidos. Bueno, básicamente todas estas funciones que tenemos del hígado se van a ver afectadas por esta patología de la cirrosis hepática. Y como tenemos que el hígado es un hígado en el cual es bastante grande y que además de serlo cumple bastantes funciones importantes para el cuerpo, entonces pues al verse afectado, ¿no? Al generar todas estas complicaciones, pues va a generar muchos problemas en la salud, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Vamos a adentrarnos en la fisiología. Primero que nada tenemos que localizar al hígado. Este se extiende desde el hipocondrio derecho hasta el izquierdo detrás de las costillas inferiores. Aquí en la fotito puse la posición según la respiración. Tenemos la expiración forzada, la respiración neutra y la inspiración profunda. Cuando un hígado está cirrótico, este se va a encoger y se va a poner rígido, y como resultado la sangre no va a fluir con facilidad a través del hígado, y esto va a comenzar a acumular presión en la vena porta, que es la que lleva la sangre al hígado. Vamos a recalcar el inicio del problema. Normalmente cuando el hígado presenta fibrosis, en su primera etapa no hay síntomas y la persona puede vivir con ello. Generalmente esta etapa es descubierta por chequeos que la persona acostumbra a hacer para verificar que todo esté bien, o si bien cuando se hacen un chequeo porque tienen síntomas de alguna otra enfermedad, y aquí es donde se va a encontrar la fibrosis en esta etapa temprana.
Aquí coloqué una imagen histológica donde se puede observar a un hígado con fibrosis. Este viene siendo la zona grisácea azul. Esta zona se va a encontrar así porque el sistema inmune va a comenzar a reemplazar los hepatocitos muertos por el tejido fibrótico. Esto va a provocar que el hígado esté rígido, como ya había mencionado al principio. Los nódulos de regeneración van a ser los intentos que el hígado va a hacer para recuperarse. Sin embargo, esto va a llegar a un punto en donde se le va a dar un aspecto de hígado cirrótico, que también es llamado como aspecto nodular, que se puede observar en la imagen. ¿Cómo empieza la generación del daño? Todo esto va a comenzar con un daño al hepatocito. Este va a hacer que se genere un aumento de los mediadores inflamatorios. Al hacer este daño, se va a emitir una señal para atraer leucocitos. Estos van a comenzar a quitar las células muertas o apoptóticas y van a comenzar a aumentar aún más la respuesta inflamatoria. Se van a liberar más citocinas, las cuales van a lograr activar las células mesenquimatosas, que estas son las que van a provocar que las células citos se transformen en miofibroblas. Estas células son las cuales nos ayudan a la regeneración de los tejidos. Estas secretan actina en el músculo liso y también colágeno de tipo 1. Estas van a comenzar a acumularse en el espacio de Dice, que es el espacio que hay entre las células endoteliales y los hepatocitos. La acumulación de esta va a comenzar a formar un material cicatrizal y va a provocar un daño perpetuo. Este conjunto de fibras va a comenzar a aislar las áreas de tejido hepático, que estos van a comenzar a presentarse en el hígado de manera que van a comenzar a provocar una alteración en la arquitectura del órgano. Y aquí es donde va a comenzar el aumento de todo este tejido fibroso. La continuidad de esta fibrosis ya va a llegar a un punto en donde va a ser cirrótico y aquí el hígado va a estar tan dañado que no va a poder realizar sus funciones para mantener al organismo de la persona en buen estado. A este punto ya la persona va a comenzar a presentar una amplia gama de signos de alarma y síntomas que van a empezar a surgir por el daño del hígado y también por la hipertensión portal. Entrando a esta etapa ya viene siendo una etapa irreversible.